Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos y en esta ocasión nos estrenamos con Singular. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y a veces me enerva mucho también, ¿no? Que es todo el discurso que tenemos en torno pues, al compromiso. Parece que se ha dicho todo ya, pero no se ha dicho todo lo que realmente hay que decir. Bueno, y ese es el foco con el que queremos explorar la conversación que vamos a tener hoy, en la cual pues, tengo el placer de contar con dos personas que saben mucho de compromiso. Francisco Hidalgo, él es CEO de Singular, CEO y CBO de Singular. Bienvenido, Francisco. Tú te estrenas con nosotros, no me conoces, pero te lo voy a poner fácil, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias y bueno, encantado de estar aquí, bueno, pues compartiendo espacio con un medio referente como es Observatorio de Recursos Humanos y también compartiendo cartel aquí con un crack al que hace Sí. poco tiempo que sigo, no voy a hacer spoiler, ahora lo presentas tú, hace poco tiempo que sigo, pero te puedo decir que es una persona que tiene cosas interesantes que decir, un profesional. Yo lo definiría como alguien inspirador. Así que, bueno, Pues encantado de compartir ahí cartel contigo. lo Voy a has decir introducido muy gracias, bien. voy a defraudarlo. Lo has introducido muy bien a Sergio de la Calle. Le conocéis muchos, está mucho en redes sociales porque es autor de 3 libros ahora mismo que lo están petando, como diría la gente más joven. No eres tu trabajo, es uno de ellos. Luego tiene otro sobre el humor, mira, ahí lo tiene Sergio, que os recomiendo leer. A mí me gusta Sergio porque cuando yo te descubrí en redes sociales, Sergio, vi que eras un tío de carne y hueso, y me refiero de carne y hueso con los pies en la tierra, con un discurso muy de sentido común. Y eso es lo que a mí también me mueve en la actividad que hacemos y en estas actividades como la que hoy abordamos. Vamos a hablar de compromiso, vamos a intentar desgranar con un discurso diferente, con una perspectiva un poquito más singular, este discurso y empezamos por... Para mí la pregunta del millón es, claro, el discurso que tenemos ahora mismo sobre el compromiso está hiperinflado. Se dicen muchas cosas y a veces me parece un tanto huecas. En tu opinión, Sergio, ¿qué le sobra y qué le falta al discurso de compromiso? Bueno, efectivamente sí está ya hiperinflado, pero no solo el tema de compromiso o engagement. Lo mismo le pasa al liderazgo, lo mismo le pasa a la motivación o le pasa a la felicidad. Sí. Es decir, son conceptos de amplio espectro y que son difíciles de definir específicamente. Entonces parece que cabe todo. Y lo que sí tenemos claro es que son buenos. Aún sin saber definirlos rigurosamente, sabemos que es bueno y las empresas y las organizaciones lo quieren. Entonces, y eso está bien. O sea, que se dé por defecto una buena consideración. El problema es que cuando lo rodea una industria, pues al final lo que quieren es vender soluciones o diagnóstico, medición, soluciones. Y entonces eso lo ha enrarecido mucho. Cada consultora tiene modelos que tienen muchos puntos de encuentro, pero también difieren. Entonces yo creo que eso lo ha ayudado a eso que dices tú de inflarlo, ¿no? Entonces yo creo que les sobra. Yo creo que les sobra posicionamiento público. Yo creo que mucha gente tiene un discurso de compromiso básicamente para irse a determinados foros a sacar pecho. Pero claro, parece como una competición, ¿no?, de indicadores o de cómo de bien estoy en un benchmark. Y lo que creo que le falta sería no medición de percepciones, sino medición de hechos. Entonces, es cierto, es muy bonito que la gente le pongas un cuestionario delante si le digas yo recomendaría los productos y servicios de mi empresa. Sí, muy de acuerdo. ¿Quién va a poner lo contrario? Claro. Lo que tenemos que medir es si realmente les ponemos a la disposición de nuestros profesionales herramientas para que puedan ser prescriptores y una vez disponibilizadas esas herramientas, si las usan o no. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, bueno, ya veo con esto que no me vas a defraudar en absoluto, por eso estás aquí. Dame 10 minutos, Entonces, dame 10 minutos. a mí me gusta mucho, yo soy de letras, ¿no? Entonces me gusta mucho utilizar con precisión los términos. Y con esto lo que me gustaría es que me tradujerais en vuestra perspectiva, entonces, ¿qué significa el compromiso? Y empiezo por Francisco. ¿Qué es el compromiso? Vamos a entender qué es el compromiso para luego poder declinarlo en cómo conseguirlo.
Muy bien. Bueno, pues antes de empezar diré que yo tengo una visión muy romántica del compromiso. Yo sé que a lo mejor Sergio ahí luego me dará la réplica y tal. También un poco por mi background, ¿no? O sea, yo realmente no creo que estoy en posición de dar recetas ni soy un gran estudioso, sino que, bueno, que lo que puedo aportar es mi experiencia vital, mi experiencia como de 20 años como emprendedor y lo que me ha aportado el compromiso, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando hablo de compromiso, la verdad es que hablo yo me refiero, más allá de definiciones, yo me refiero a algo muy especial, ¿vale? Hace poco, bueno, pues escribí un post y, bueno, que es cuando se me ocurrió esto de los superpoderes del compromiso, en esa reflexión que yo hacía. Y precisamente en el proceso creativo, pues para trabajar ese post y tal, me encontré con una definición que me encanta. No es que sea muy precisa, pero me encantó. Se la atribuye a varias personas, entre ellas a Abraham Lincoln. Yo no sé de quién es, pero bueno, la verdad es que es una definición que me gustó mucho. Dice, lo tengo por aquí, el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse al tiempo cuando no lo hay. Y ahora viene la parte que más me gusta. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Y esto ya me encanta esta parte. Es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. ¿Vale? Y luego dice, es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Me encanta sobre todo la parte de que es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Y luego diré por qué, o sea, en mi percepción de qué es el compromiso. Bueno, como decía, no es cuestión de definirlo, pero sí un poco, sí que me gustaría dar un poco mi definición casera, aterrizada a lo que es el mundo de las organizaciones. Bueno, para mí, realmente lo principal es que es un vínculo emocional. Eso es una parte de la definición que considero básico, es un vínculo emocional. Si no hay emociones, si no hay algo que te une, no es compromiso. Es un vínculo que hace que nos entreguemos voluntariamente, es otra parte importante de la definición, pues con todas nuestras fuerzas, a algo que nos inspira, a una causa, a una organización, a algo que nos inspira. Es ese algo que lleva a la persona pues, a entregar todo su talento, a entregar la mejor versión de sí misma, ¿vale? Y en este caso, en el caso de las organizaciones, pues a poner su trabajo en un lugar privilegiado dentro de su orden de prioridades vitales. Eso para mí sería la definición de compromiso. Luego hay, pues bueno, hay añadidos que se puede hacer, pero para mí eso es el core. Entonces, como decía, yo tengo una visión muy romántica del compromiso en el sentido de que me ha cambiado la vida y lo siento como algo, bueno, pues especialmente que incluso me emociona cuando hablo de ello porque he vivido el antes y el después. Y para mí el compromiso, y esto insisto en que es una visión muy romántica hasta el punto de que lo puedo comparar con una relación de pareja. Porque lo difícil no es engatusar, no es enamorar, no es deslumbrar a alguien a quien estás conociendo, a ese nuevo colaborador que entra en tu compañía. Eso se puede hacer con esfuerzo puntual, con los gestos, acicalándote, poniéndote guapetón, en una primera entrevista o simplemente siendo una marca, pues, bueno, ¿quién no estaría comprometido por lo menos al principio? Si dice, bueno, pues trabajo para Coca-Cola, trabajo para Amazon. Bueno, eso con cosas superficiales, un título, si puede ser en inglés mejor, pues soy Talent Acquisition Manager, o sea, todas esas cosas obviamente deslumbran, sobre todo según qué perfiles, por supuesto el paquete salarial, un bonito despacho, o sea, todas esas cosas deslumbran y por supuesto que pueden llevar a algo que la gente podemos pensar que es compromiso, pero eso no es compromiso. Lo difícil, lo que tiene valor, es hacerse merecedor del compromiso de un colaborador de manera sostenida. Insisto en la palabra merecer. A todo colaborador hay que exigirle profesionalidad, hay que exigirle pues, un alto grado de responsabilidad. Eso sí que hay que exigir, entendiendo, o sea, con el buen sentido de la palabra exigir, ¿no? Pero el compromiso no se puede exigir, ni siquiera se puede pedir,
tampoco se puede dar por hecho. Es más, si diésemos por sentado que las personas nos van a entregar ese superpoder al que yo apelo, tan valioso como es el compromiso, pues no sería un superpoder, no sería algo especial, ¿no? Entonces, ¿cómo definiría yo también compromiso? Para determinar cuándo hay compromiso. Para mí hay compromiso cuando hay transformación. Esa es otra característica que para mí es fundamental. Tanto para la persona como para la organización. Es un win-win, ¿vale? La persona que está comprometida, pues de alguna forma tiene una sensación de plenitud. Obviamente no estamos hablando de que pues, la vida todo es rosa, en color de rosa, todo es maravilloso, no te encuentras problemas en el trabajo, vas al trabajo dando saltos y cantando alegría. No es eso, pero te sientes pleno, es algo que te llena. Profesionalmente te sientes realizado. Y por ende, pues esa plenitud, esa realización te lleva a un estado un estado deseable en el que, bueno, pues que te lleva a entregar voluntariamente a esa compañía la mejor versión de ti y, por tanto, transformas esa organización. Digamos que para mí el componente transformación en ambos sentidos tiene que estar o es una característica para determinar si hay compromiso en la organización o hay compromiso por parte de una persona. También, perdona, Fran, tú dices que tienes una visión romántica del compromiso y para mí el discurso habitual lo que tiene es una visión épica del compromiso, ¿no? Bueno, esto de poner a la persona en el centro, cuando creo que el compromiso se trata de que la persona se sienta en el centro. Sergio. Sí, obviamente ese es uno de los factores que ayuda a esa conexión emocional que ha comentado Fran. Por cierto, Fran, que sepas, cuando has comenzado citando a Abraham Lincoln y diciendo que tienes una mirada romántica, no lo digas con la boca pequeña, yo creo que hay que decirlo con la boca grande. De hecho, cuando hablo de liderazgo, yo suelo decirle a la gente que lleva equipo que alimente alma de poeta. Porque hace mucho tiempo, cuando los reyes iban a la guerra, lo primero que hacían era buscar poetas, contratar poetas. Y eso es porque los poetas convierten prados en patrias. Entonces, por el concepto de Pradón, nadie daría nada, pero por el concepto de patria, durante toda la historia la gente ha muerto y ha matado, ¿no? Entonces está muy bien que te vayas a citar a Abraham Lincoln y que no me vengas con una definición de Gallup o de Conferri o de la consultoría. Así que sí. Bueno, sí, efectivamente, comentabas, Monse, el tener a la persona en el centro es una frase muy extendida, ¿no? Muy extendida. ¿Cómo siente la gente? Porque estamos hablando mucho de percepciones, ¿vale? Y de conexiones emocionales. Antes de que entráramos en la sesión, estábamos hablando y Fran ha comentado cuando tuvieron que mover la sede, él tenía un planteamiento que era el que a él le acomodaba, pero abrió un proceso participativo en su equipo con tres escenarios. Uno más cerca del Hub Tecnológico de Madrid, otro en el centro, estilo oficina más tradicional, o quizá un chalet, que era lo que era su opción preferente. Abrir un proceso participativo, cuando tú ya tienes un posicionamiento como líder, es poner a la gente en el centro. Ese es el típico de las típicas acciones que comprometen. ¿Vale? Obviamente, lo haces desde una posición en la que eres muy consciente que no puedes cubrir todas las expectativas, porque no puedes cubrir todas las expectativas, y es bueno ser consciente de eso. Tú no puedes dar una experiencia de empleado perfecta a todo el equipo, pero la puedes dar razonablemente buena, ¿no? Entonces yo creo que poner a la gente en el centro es cosas como lo que hizo Frank con Singular en el cambio de sede. Es exponerse, comprometerse y hacer lo que se puede. Como dices, no se puede dar una experiencia perfecta a todo el mundo, pero sí escuchar. Y esa yo creo que es una de las bases del compromiso. ¿Qué errores veis ambos?
que se toman más habitualmente en las empresas cuando se habla de trabajar el compromiso? Bueno, si me permites empezar, para poner el listón bajito y que luego Sergio lo suba. Para mí, bueno, una de las cosas, precisamente una de las cosas que comentaba Sergio, creo que un error puede ser ver necesario o como sentir que necesitas generar compromiso en vez de, o que es una obligación, o que es un postureo, que es algo, bueno, pues que algo forzado. Para mí la clave es en entenderlo, en interiorizarlo y en saber y en ser consciente de su poder transformador. Insisto en que en mi visión tan romántica y tan emocional, pero cuando uno es emprendedor, y ahí tenemos una visión totalmente diferente, Sergio y yo, es una persona del ámbito corporativo, lleva toda su vida desarrollando en una gran corporación y desde su óptica pues tiene una visión que seguramente es fantástica. La mía es desde pues, alguien que se hace a sí mismo y tiene que construir algo día a día y se da cuenta después de casi 20 años que ojalá en las escuelas de negocio enseñasen algo tan básico como cuáles son las claves para que tu proyecto tenga éxito. Y para mí una de las claves es contar con el compromiso de las personas. Es fundamental. Entonces, un error, pues verlo como algo forzado, verlo con una visión egoísta, verlo con una visión también paternalista, hacerlo por la gente. Voy a hacer acciones para que mi equipo se sienta bien. O sea, tiene que ser algo genuino que salga de ti porque estás convencido del poder transformador del compromiso. Eso, por ejemplo, hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de temas de bienestar. Y bueno, para ello hay compañías y no voy a ser yo quien hable mal del bienestar cuando nosotros tenemos un área de soluciones dentro de Singular que es Care y trabajamos temas de bienestar. Pero no se trata de dotar de grandes presupuestos para hacer medidas muy rimbombantes y para ofrecer toda una serie de servicios o beneficios al empleado, al colaborador. Para mí, en este caso, la clave está en humanizar la relación. Si humanizas la relación con tu colaborador, bueno, pues obviamente vas a ayudar a que se sienta bien. Es como, pues un símil es como trabajar con tu familia, poco menos. Yo sé que esto a lo mejor una gran corporación es más difícil de entender, pero bueno, pero de forma, digamos, en cascada, es lo que desde luego es mi recomendación y es uno de los errores. En definitiva, no haría falta tener contratar un gran proyecto para ofrecer, por ejemplo, apoyo psicológico al empleado. En lugar de eso, o complementariamente a eso, mejor dicho, tengo una relación con tus colaboradores que hagan que su vida sea más fácil, que el trabajo encaje mejor en su vida y no sea un componente de fricción todos los días y de estrés. Bueno, pues humanizar la relación, ¿vale? Yo creo que eso es uno de los grandes errores, quizás una concepción de partida errónea de lo que es el compromiso y de lo que supone. Sergio, la cantidad es uno de los principales errores y no la calidad. El paternalismo también. ¿Por qué se confunde a veces el dar esa calidad con ser paternalista? Eso es uno de los grandes errores también a la hora de gestionar el compromiso, de empezar a trabajar de otra manera. No, ya el tema de paternalista es un concepto un poco denostado. Para mí no tanto. Todo lo que tenga que ver con la paternidad a mí me parece mayoritariamente bueno. Pero yo diría que no es tanto el error, no es tanto en la gestión del compromiso, sino en la definición de lo que es un empleado comprometido. Yo creo que ahí es donde se desbarra. Porque cuando cuando preguntas qué es un empleado comprometido, lo que te suele responder un senior manager, pues es que es una persona que saca el proyecto cueste lo que cueste. Una persona eficiente.
¿no? Y además es una empresa, es una persona que siempre está disponible. Y adicionalmente leal. Y es embajador de la empresa afuera. Te dicen estas 4 cosas. Que al final es lo que es una persona eficiente, es decir, que está muy orientada hacia arriba. Ya. Que saca cualquier proyecto, esté bien definido o esté mal definido. A él se lo dan y lo saca. Y el valor que aporta por el camino es hacerlo o más rápido o más barato. Lo de que está siempre disponible, ya sabemos lo que es, que echa más horas que los pomos de las puertas y te coge el teléfono a las 9, 9:30 y los domingos por la tarde si hace falta, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el compromiso se traduce con comportamientos un poco diferentes, que es la persona que hace las preguntas correctas, que no empieza un proyecto si no lo entiende y pregunta hasta que lo entienda, que si discrepa en el enfoque que le dan, propone alternativas diferentes y es capaz de defenderlas, incluso cuando su opinión está en contra de la mayoría, y después que sabe poner límites. Porque eso es el compromiso. Antes creo que se ha mencionado, yo creo que tiene mucho que ver con el largo plazo. La conexión emocional se construye con el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el compromiso tiene mucho más que ver con el saber discrepar, con la diferencia, con hacer el challenge y con la diversidad de opiniones, que con esa lealtad malentendida que yo creo que tienen muchos grandes jefes. Yo creo que ese es el gran error, ¿vale? Cómo se define al empleado comprometido. El problema que yo veo ahora... perdón, sí, Fran. No, por reforzar estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Hay veces que, y ahí es un poco lo que comentaba antes, que confundimos otros conceptos con lo que es compromiso. O sea, para mí compromiso no tiene nada que ver, por supuesto que lo incorpora, pero no tiene nada que ver con motivación, con ilusión, con implicación, con entrega y dedicación absoluta, pues sin preguntar el por qué, ni el para qué, ni cuánto, ni cómo. Es mucho más y más profundo que todo eso. Realmente, o sea, para mí es sentir que la organización para la que trabajas te aporta algo más que un empleo y un sueldo, que te aporta algo, que te aporta a tu vida, que tú eres importante, que te permite sentirte pleno y tanto que de tal manera que la sientes como tuyo, como algo tuyo. Yo considero y veo a mi equipo y percibo eso, que a ellos su organización en la que trabajan, Singular, les importa y para eso dan lo mejor de sí mismos. Lo que se requiera en cada momento. Hay momentos en los que lo mejor de ti mismo no es un gran esfuerzo, pues vamos a decir, hay momentos de relajación y de un ritmo de trabajo pues más tranquilo, y hay otros momentos, y es un poco reforzando ese argumento tuyo, Sergio, de que a veces se entiende que para ser comprometido hay que echar más horas que un tractor. O sea, no tiene nada que ver con eso, pero hay momentos en los que eso es lo requerido. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor no es el mejor para referirse a lo que es el compromiso, pero porque hace referencia a la dedicación, ¿vale? A la entrega, que para mí no es compromiso, pero sí es parte del compromiso, quiero decir que sí lo ilustra. En una ocasión, hace como 4 años, nos presentamos a una licitación muy importante que cambiaría nuestro modo de vida, vamos a decir, o sea, de una magnitud grande. Y me acuerdo que en aquel momento, como siempre pasa, cuando estás preparando una licitación, pues por mucho que te planifiques y tal, llega el último día de plazo para presentar la licitación y te pilla el toro. Que te quedan 10 horas para el fin del plazo y te quedan 15 horas de trabajo. Bueno, pues en aquel momento yo estaba solo porque estuve trabajando hasta las tantas de la madrugada y presenté el proyecto, salió bien, razonablemente bien, nos llevamos uno de los lotes y perfecto. Bueno, pues 3 años después, y aquí es donde marca la diferencia, yo hasta entonces
Ahí fue, pues ya habíamos pasado el momento en el que para mí me cambió la vida cuando entendí lo que es el compromiso y lo empecé a trabajar. Bueno, pues 3 años después ya había terminado ese proyecto y teníamos que presentarnos otra vez a la misma licitación, mismo siguiente acuerdo marco, otros 3 años y tal. Bueno, pues me pasó lo mismo, me empantané, en el último momento, el último día para presentar la licitación, pues teníamos 1000 cosas que todavía no habíamos preparado. Bueno, pues la única diferencia es que yo seguí, de nuevo, estaba a las 4 de la mañana terminando la licitación, pero tenía a 4 o 5 personas conectadas por Teams, a las que yo no había pedido en ningún momento que trabajasen esa noche, no se lo podía pedir ni se lo pediría, y estaban los tíos ahí. Es más, yo me fui a la cama reventado y me consta que siguieron. No, déjame, Fran, perdóname, déjame que termine una cosa que es que no me ha quedado perfecta, que quiero que tal. O sea, eso es compromiso. Fue absolutamente voluntario y tú haces lo que das la mejor versión de ti porque es lo que necesita en ese momento la compañía y entonces son pequeños ejemplos que yo utilizo cuando hablo de compromiso y que bueno, que ilustran cuando digo que me cambió la vida, pues bueno, de sentirte solo como emprendedor, y no es que no tuviese empleados, tenía bastantes, pero de sentirte solo a sentirte absolutamente arropado, empujado prácticamente bueno, pues eso es el efecto del compromiso, el efecto transformador del compromiso. Pero fijaros ahora, si os ponéis en el lugar de una empresa, lo conoces bien, Sergio, tecnológica, con una volatilidad del talento brutal, porque ahora mismo las bases del compromiso han cambiado mucho. Y no solo por una cuestión de generación. Las bases tradicionales están ahí, pero las expectativas son las que han cambiado mucho. Y una empresa puede tener una estupenda propuesta de valor al empleado y seguir encontrándose con ese problema. ¿Cómo sigo generando compromiso en la gente? Ahora, en 2023. Sí, has mencionado las diferencias generacionales, pero yo creo que, y aunque son un hecho en el uso de determinadas cosas, uso de la tecnología, motivadores, pero yo creo que hay muchas más cosas que nos unen que los que nos separan. Yo parto de esa base. A ver, ¿cómo se sigue, cómo se mantiene el compromiso cuando si efectivamente hay una rotación no deseada mayor de la que se tenía hace 5 años y mucho más mayor que hace 10? Bueno, al final es muy, como os he dicho, al final, tanto que los factores de compromiso además evolucionan a lo largo del ciclo de vida de los profesionales. Lo que te compromete con 25 no es lo mismo que te compromete con 35 o con 45. Ahí, igual que antes has hecho el símil con las relaciones de pareja, pues hay mucho, el pegamento de muchas parejas no es nada más que una hipoteca y un colegio privado de los niños. Entonces, eso une lamentablemente, pero no compromete. A mí me gusta, si tuviera que buscar patrones, yo creo que los patrones no son tan diferentes. Me remito a estudios de hace 12, 13 años en los que están muy bien explicados en un librito de la asombrosa verdad sobre lo que realmente nos motiva, de Daniel H. Pink, en el que habla de patrones. Antes os he dicho que no cubre a todo el mundo, pero cubre a una razonable mayoría. Yo, antes de tocar los 3 pilares, siempre diría, el dinero importa. La gente trabaja porque tiene un taco de facturas así esperándole en la puerta de casa. Entonces, lo que hay que pagar es lo suficientemente bien como para que el dinero no represente un problema. Si la gente está preocupada con llegar a final de mes, nunca va a dar lo mejor de sí mismos, que es lo que estamos hablando del compromiso. Entonces, yo parto de esa base, ¿vale? Si la gente no está preocupada por eso, es cuando puede crecer. Entonces, yo me voy a 3 cosas que, por cierto, voy a relacionar un poco con lo que ha comentado Franco en su ejemplo, ¿no? de la licitación. El propósito. Suena así como muy soft,
pero si la gente entiende el por qué esa empresa está trabajando más allá de los resultados trimestrales, se ve que hay un propósito superior a los resultados trimestrales, o eso es importante. Y si puede conectar su aportación individual con eso. Después, el tema de la autonomía. Y esto, que la gente trabaje en horario flexible y que pueda elegir desde dónde trabaja y cuánto trabaja, esto se viene hablando desde el 2011, 10 años antes de ninguna pandemia. Había un montón de casos de empresas que ya estaban dando ese tipo de flexibilidad 10 años antes de la pandemia, sin que nadie les obligara. Y saben que funciona. Y sabían que funciona. Autonomía. Y por último, maestría. Que la gente considere que está aprendiendo y que cada vez es mejor en su campo. Yo entiendo que a Fran en esa licitación tenía al equipo acompañándole por la noche por las tres cosas. Una porque compartían un propósito, otra porque lo hacían porque querían, no porque Fran se lo hubiera pedido, y después porque consideraban que también estaban aprendiendo en eso. Entonces yo creo que eso es la razón por la que tenía esa compañía y ese acompañamiento, ¿vale? Entonces yo me iría a esas tres cosas: pagar razonablemente bien y después propósito, autonomía y maestría. Me alegra que digas lo de pagar razonablemente bien, porque últimamente estoy viendo muchas noticias, muchos me llegan a mí, de hecho, notas de prensa diciendo que las personas, bueno, pues están dispuestas a bajar su sueldo por no sé qué, por no sé cuánto, perdón, que eso sigue siendo un factor higiénico importante y con la que está cayendo más. Entonces hay que ser realistas con las cosas, ¿no? A mí también me gusta ser romántica. Yo toda la vida llevo diciendo a eso de si el amor no aumenta un poco todos los días, disminuye un poco todos los días. Eso, en términos de compromiso, ¿qué significa? Yo ahí, si me permites, bueno, pues insisto, no puedo insistir suficiente en decir que no me considero súper experto en nada y que tampoco soy alguien de dar recetas, pero precisamente en esto creo que tengo algo valioso que aportar por mi experiencia, como decía, ¿no? Como haberme dado cuenta de que el talento y el compromiso pues te puede cambiar la vida, en este caso profesional, y bueno, y todo lo que ello implica, ¿no? Como experiencia, al final el trabajo es una parte muy importante de nuestras vidas. Entonces, yo efectivamente creo que para merecer el compromiso de los colaboradores tiene que ver con el amor, tiene que ver con mantener viva esa chispa, ¿vale? Esa pasión inicial que puedes fácilmente generar, pues hay que mantenerla viva. Y eso pues se trabaja en el día a día. Aquí ya no vale lo superficial, aquí ya no valen los gestos, las apariencias, esto hay que trabajar en el día a día. Y para eso se requiere amor verdadero, amor entendido en el amplio sentido. A ver si alguien me va a acusar ahora de acoso o algo. Amor en el buen sentido. O sea, tienes que sentir una conexión emocional con las personas. En el largo recorrido, a nivel de pareja, pues lo que vale es, bueno, pues ser comprensivo ante los errores de tu pareja, darle apoyo en un momento de debilidad, preocuparte por sus cosas, compartir sentimientos, preocupaciones, escuchar sus ideas cuando tienes que tomar decisión. Bueno, pues para mí esto es perfectamente aplicable al mundo de la empresa. Para mantener el compromiso de un colaborador y que esté comprometido con el proyecto, pues necesitas sentir que te importa, que tienes un interés genuino en sus cosas. ¿Por qué? Porque es alguien con quien tienes un vínculo emocional. Te importa su bienestar, no desde un punto de vista egoísta, es que te importa, ¿no? Pero no un bienestar empresarial, un bienestar en la empresa, su bienestar en general. Bueno, pues todo eso, aparte, por supuesto, necesita sentir que su esfuerzo y su trabajo son reconocidos, que sus ideas son tenidas en cuenta, que no se le penaliza por cometer errores, siempre que se aprenda de ellos,
Todo eso es fundamental. Por supuesto que el dinero, el salario, pues un puesto de trabajo con un contenido mínimamente atractivo, todo eso ni lo menciono, eso es el bottom line. Si no tienes eso, no es que no puedas generar compromiso, es que no eres una compañía sostenible. Entonces, también te ayuda a sentirte orgulloso de alguien. Quien se siente orgulloso de su pareja sabe de lo que estoy hablando. Eso enamora más, eso mantiene viva esa chispa. O sea, pensar o comprobar que esa persona, que tu ser querido tiene valores positivos, se preocupa por los demás, tiene buenos sentimientos, es un buen padre o madre. Bueno, pues obviamente no digo ninguna, creo que es una obviedad que en el largo recorrido, a lo largo de la vida y no en el momento de enamorarte, la belleza interior importa mucho más que la belleza exterior. Bueno, pues en el mundo de la empresa y cuando estamos hablando de compromiso, en ese sinónimo, esa analogía con el amor, pues pasa lo mismo. Importa más el alma de la compañía que su fachada. Da igual que tengas unas oficinas mejores o peores, da igual que... todo eso es secundario. Nos sentimos comprometidos con organizaciones que también, un poco en el sentido de lo que decía antes también Sergio, que percibimos que aportan algo positivo al mundo y por supuesto con quien compartimos ciertos valores. Yo, por ejemplo, no podría trabajar para una compañía que se dedique, qué sé yo, a la comercialización. Cuidado. No, he tenido clientes que, por ejemplo, su negocio, y han ganado mucha pasta, es comercialización de líneas premium telefónicas, pues para servicios de línea caliente o del tarot, o no sé qué. O sea, quiero decir, si creo que la compañía para la que trabajo no aporta algo positivo al mundo, y eso no quiere decir que sea una ONG ni qué tal, sino... Y ahí, por ejemplo, Sergio, coincido contigo con lo del propósito. Para mí el propósito es algo que he descubierto hace también relativamente poco y que me parece algo muy potente y muy inspirador. Antes decía, el compromiso de un colaborador, de una persona, no se puede exigir, tampoco se puede pedir. Para mí la palabra correcta es se tiene que inspirar, tienes que inspirar ese compromiso. Y todo lo que sea inspirador aporta. El propósito es algo, tener un propósito, pues vamos a decir, elevado, un propósito inspirador, por qué no decirlo, es algo que ayuda a generar compromiso, ¿no? Entonces, todo eso para mí son intangibles que hacen florecer lo más valioso que te puede ofrecer un colaborador, que es su compromiso. Mira, lo que estás comentando, Fran, al final son las cualidades de un líder que tiene que generar o que tiene en su debe el generar compromiso. Pero claro, cuando yo hablo de líder, no hablo del CEO, ni de la compañía en sí, que también ejerce un liderazgo como compañía. Me refiero más al jefe tradicional, al que tienes en tu equipo de trabajo. ¿Cómo se ayuda a un líder, Sergio, en este contexto? A ser un líder que sabe generar compromiso. Bueno, yo, por contestar rápido a tu pregunta, yo creo que liderar con el ejemplo no es que sea la mejor forma de liderar, es que es la única forma. O sea, entonces yo creo en el role modeling y esos sentimientos que Fran no le cuesta definir en algún momento, da igual, si es que su equipo lo ve. Y si lo ve, y yo suelo decir mucho que somos como niños. No hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos. ¿Vale? Entonces, estamos muy obsesionados desde los que tenemos responsabilidad sobre equipos en poder lanzar mensajes como muy potentes, muy inspiradores. Un poco yo creo que la mitología made in USA de los grandes CEOs, de los CEOs rockstar, nos han trasnochado un poco. Si al final todo es mucho más sencillo. ¿Vale? No hace falta subirse a un gran escenario con un video wall gigante. Es que te vean en el día a día. Pero a mí me gustaría aportar una cosa a la pregunta que has comentado antes, ¿no? De cómo mantener la chispa del compromiso y hacías la analogía con la relación de pareja, ¿no? Y es que parece que hay un axioma
que decimos, bueno, antigüedad, un empleado con mucha antigüedad. O pues el compromiso, bueno, entonces de hecho, si los buscas los encuentras. Relación entre antigüedad o incluso edad y evolución del engagement del empleado. Yo creo que es un error. Yo creo que el compromiso no tiene nada que ver con el tiempo de servicio de la antigüedad. El enemigo del compromiso no es el tiempo, es el tedio y la monotonía. Ah, Es el tedio y la monotonía, que es lo que se carga en muchas relaciones empleado-empleador y muchas relaciones de pareja. Porque yo llevo 23 años casado y creo que voy a hacer otros 23. Y no solo es porque quiera a Elena. Y yo a Elena se lo digo, es que no solo te quiero, es que además me gustas. qué bonito. Pero yo creo que al final que todos tenemos un vínculo con la empresa, pero muchas veces se debe a la tradición, a lo que hemos compartido juntos, a las personas que hemos conocido. Y miras hacia atrás y ves todo eso. Pero miras hacia adelante y ¿qué es lo que ves? Entonces, yo suelo decir que hay que mirar un poquito hacia adelante, ¿no? Para saber, y para eso pues tienes que tener mucho más que esos sentimientos un poco acumulados, sino qué es lo que voy a hacer los próximos años, ¿no? Entonces, yo una vez tuve una frase que la gente me miró raro y yo dije, no, es que el tema del sexo con niños pequeños. Estábamos hablando, ¿no? Después de 15 años casados con niños pequeños, ya eso mal. Digo, no, mal, no. Es que hay que meterlo en la agenda. Total. Digo, hay que hacer hueco en la agenda a eso. Pero hombre, eso no se puede hacer eso. Yo digo, la dirección por objetivos. Más que de un objetivo de cumplimiento, uno de excelencia y a por ello. Y si tú dices, porque yo lo tengo claro, una semana sin sexo te lleva un mes sin sexo, un mes sin sexo te lleva 3 meses sin sexo, 3 meses sin sexo te lleva a una infidelidad. Por tanto, yo soy ahí talibán. Hay que cuidar el día a día. Si me permite, Maite, un poco, es que me parece que estamos hablando de algunas palabras clave, algunas muy manidas, como decía Sergio al principio, o muy pervertidas y muy... liderazgo para mí es una palabra fundamental cuando hablamos de compromiso. Es fundamental. Si me permitís, voy a dar un pequeño circunloquio para llegar al liderazgo, pero porque creo que, como decía al principio, una de las cosas más valiosas que yo puedo aportar es un testimonio vital de cómo el compromiso me ha cambiado radicalmente la vida, ¿no? Entonces, ¿Me perdonas un momentito, sí, Fran? Porque yo perdón. te veo muy terrenal y quiero aprovechar Vale. de verte terrenal para meter una variable, a ver si la puedes también introducir en tu respuesta. A ver. Los líderes no son superhombres ni supermujeres. No, efectivamente. Y me gusta que me hagas esa pregunta o que hagas esa afirmación para dar pie a... Efectivamente, o sea, para mí, de hecho, hay una persona que admiro mucho, igual que a Sergio tampoco hace mucho tiempo que la conocí, pero me pareció muy inspirador pues un poco lo que tenía que decir, y es Antonio Vázquez, y a él le he escuchado decir que las dos cualidades principales de un líder son la autenticidad y la humildad. Sí. Incluso le he oído decir, y con esto estoy bastante de acuerdo, que no es que sea necesario, pero sí es, vamos a decir, un requisito sine qua non, no se puede ser un buen líder, no se puede ser líder sin ser una buena persona, porque no puedes impostar algo. Liderar es inspirar. Para mí la función principal de un líder es inspirar. Yo no estoy hablando de un manager, yo no hablo de un manager. Tiene que gestionar, tú puedes ser un excelente director de proyecto, director de un área, responsable de no sé qué, eso no te convierte en un líder. Yo cuando hablo de líder es otra cosa. Es llevar
es para mí la función principal de un líder en el ámbito que sea. No necesariamente tiene que ser un CEO, puede ser un líder pues a nivel de su, vamos a decir, dentro de su área de responsabilidad o de su área de influencia. Liderar es inspirar. Y un líder es el que tiene un papel fundamental a la hora de desarrollar y fomentar el compromiso. Para mí, después de todos estos años, he aprendido algunas de las claves para merecer, me gusta esa palabra, para merecer el compromiso. Y desde luego, una de las claves es la cultura de la organización. La cultura que favorezca pues, ese compromiso, que ponga, que tenga en cuenta a las personas, que cuide y personalice la relación con el colaborador. Esa parte, eso es la base, ¿vale? La flexibilidad que mencionábamos antes, bueno, pues obviamente es más que nada es una característica de la cultura que creo que es necesaria. Tiene que ser una cultura que fomente o que permite la flexibilidad. Y la flexibilidad es, como decía antes, es hacer que el trabajo no sea una carga diaria para las personas. Es conseguir dar cierto grado de autonomía o de libertad organizativa a las personas para que encajen el trabajo en su vida, en su proyecto de vida. Si el trabajo te está suponiendo fricciones todos los días, no vas a ser una persona comprometida. Si para ti llevar al veterinario a tu perro es importante porque tu perro es importante para ti, a mí me da igual lo que ponga en un convenio o lo que diga, no me tienes ni que pedir permiso, le tienes que llevar al veterinario, porque si no vas a estar pensando en tu perro, y digo perro por no decir un familiar que pues, seguramente el convenio te permite X días. Yo no me estoy refiriendo a flexibilidad en el sentido de dar permiso y tal, sino es que el trabajo le tiene que encajar a la persona perfectamente en su proyecto de vida. Si no, insisto, no hay nada más, vamos a decir, la falta de flexibilidad mata el talento y es un repelente del talento y es un inhibidor absoluto del compromiso, pero absoluto. Yo, por ejemplo, voy a la oficina todos los días prácticamente, ahora mismo estoy en la oficina, porque a mí me encaja venir a la oficina, porque dejo a mis hijos en el colegio y prácticamente me supone muy poco esfuerzo incremental, pues bajar un poco más y llegar hasta la oficina. Me encanta ver a mi equipo, ni siquiera sé con quién voy a coincidir allí en la oficina, pero con quien esté me encantará coincidir y tengo cosas que tratar con ellos, etcétera. A mí me encaja ir a la oficina todos los días, prácticamente. Pero cuando yo estoy en la Castellana y en ese atasco de por la mañana, miro a mi alrededor, me pregunto, ¿a todas estas personas les encaja ir a la oficina todos los días? O incluso este día concreto. Me lo pregunto. O sea, no puedo evitar preguntármelo. Bueno, creo sinceramente que la flexibilidad pues es un componente de la cultura que es fundamental para generar compromiso. Y el bienestar, ya lo decíamos antes, la apuesta por el bienestar es indispensable. Un bienestar que para mí, insisto en esa idea, consiste en humanizar la relación con el empleado, más que otra cosa, más que medidas concretas o grandes presupuestos en bienestar. La transparencia. Para mí, por ejemplo, una cultura que ofrezca transparencia, que permita a las personas entender dónde están, hacia dónde van, qué se espera de ellos, el feedback. O sea, todo eso es absolutamente fundamental también, la transparencia. Y todo esto, al final, por mucho que la cultura de la organización esté muy bien definida y esté basada en esos valores, necesita de un liderazgo verdadero, o sea, un liderazgo inspirador y que sea un buen transmisor de esa cultura. Puede pasar perfectamente que una organización tenga una cultura con todos estos valores que refuercen el compromiso, pero un líder que no sea un buen transmisor de esa cultura. Para mí el liderazgo es el factor diferencial. Yo no me considero muchas cosas, pero sí que he dado con las claves para poder considerarme, con toda la humildad del mundo, un buen líder.
Y eso es lo que me ha llevado a contar con el compromiso de mi gente, ¿no? Bueno, pues el liderazgo, es lo que tú decías, Maite, absolutamente clave. Y para mí, insisto en esas dos pequeñas pinceladas, la clave para ser un buen líder es ser auténtico y ser humilde. La humildad Ser te buena lleva... persona. La Ser buena humildad, persona. sí, la humildad te Ser lleva buena persona. a escuchar las ideas, no solamente a escucharlas, a tomarlas en cuenta, a no pensar que porque seas un responsable de, o un director de, en que tú tienes la última palabra, ni que tienes la verdad, ni que no eres más que nadie, ni que estás... o sea, la humildad de verdad que creo que es una cualidad absolutamente fundamental para ser alguien al que la gente admire y quien puedas inspirar. Y eso, esa admiración que puedas, bien entendida, no me considero aquí Gandhi, pero que la gente, que tu equipo te admire por algo, y más desde el punto de vista personal que de conocimiento. Yo siempre digo que de todas Singulars yo soy seguramente el más paquete, el que tiene menos conocimiento técnico en nada, el que menos aporta desde el punto de vista de la propuesta de valor. Bueno, soy humilde y lo sé reconocer y desde esa humildad creo que la función de un líder no es brillar, sino hacer que su equipo brille. Y eso es lo que genera compromiso. Ojalá hubiera una escuela de bienestar, iba a decir, una escuela de humildad, que es, bueno, pues complicado. Yo creo que la vida misma, sobre todo cuando nos lo pone difícil, nos lleva a ser más humildes. A mí se me acumulan las preguntas, de verdad, pero no hay una que no me quisiera dejar en el tintero y es, claro, ahora estamos obsesionados con medirlo todo. El compromiso también. Vamos, veamos al empleado, a encuestas, a todo, porque tenemos que saber si está comprometido, en qué momento, por qué, y si no, por qué no lo estás. A ver, en el amor, el amor no se mide, lo que pasa es que se siente, ¿no? Y el compromiso también, lo que pasa es que las organizaciones pues quieren eso, empeñarse en tangibilizarlo de alguna manera. Sergio, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo podemos llegar a medirlo de la manera más adecuada posible? O sea, entre toda la parafernalia de herramientas que hay, ¿cuáles son tus preferidas? O sea, ¿quieres medirlo? ¿Cómo lo haces? A ver, normalmente se Es que se mide, puede. no se mide con una única fuente, ¿no? Las encuestas que antes se llamaban las encuestas de clima, después las empezamos a llamar estudios de compromiso. Ahora mismo mucha gente lo llama estudios de motivación, porque de nuevo hay cierta confusión con Sí, sí, con con los los términos. términos, ¿no? Están muy denostadas, pero yo personalmente creo que siguen trayendo más cosas buenas que malas. Si y me da igual el modelo al que cojas, todos tienen parte de razón y ninguno tiene toda la razón. Pero no es solo esa fuente. También tienes que ver pues, el número de bajas médicas que tienes o antes hemos hablado de la rotación no deseada de determinado segmento, porque eso al final es lo que nos cuesta dinero. Claro. Lo que nos cuesta dinero es ese tipo de bajas no deseadas, formar a una persona en un puesto clave y que se vaya. Eso cuesta dinero. Por tanto, no tenemos tanto que invertir en estudios que al final solo determinadas empresas se pueden permitir pues, introducir determinadas herramientas, ¿no? Yo creo que hay que invertir sobre todo en una educación a los líderes de equipo, como comentaba Fran, también una educación a los equipos de personas, de recursos humanos. Antes has dicho tú, Monse, una cosa interesante, que es el verbo escuchar, ¿no? Pero antes del verbo escuchar viene el verbo preguntar. Entonces muchas veces nos ponemos a definir modelos que creemos que están bien para nuestros profesionales. Lo hacemos desde un punto de vista experto, nos juntamos ahí los 4 expertos de talento, los 4 expertos de diversidad. Entonces yo lo que diría es, preguntemos primero, veamos qué es factible, qué no es factible, ¿vale? Se escucha, se da feedback claro y después ya se hace. Si la gente los involucramos al principio, porque normalmente los involucramos al final, le decimos, mira lo que hemos hecho. Hemos hecho este paquete de que puedes ir al gimnasio más económico. Apúntate. Y la gente no se apunta.
¿Por qué? No, es que prefiero correr a la hora de la comida. No, es que yo lo hago el fin de semana. Y todos tristes. Ay, con todo el trabajo que nos ha costado, con todo el dinero que nos ha costado el tema este de los gimnasios. Por tanto, antes de hacer cosas que creemos buenas para nuestros empleados, si los queremos comprometer, lo primero es preguntar, entender cuáles son sus necesidades, cuáles podemos cumplir y ya podemos hacer. Y ya simplemente por cerrar, en estudios de compromiso, hay dos preguntas que son clave respecto a lo que diferencia a las que tienen buenos índices de compromiso y las que no, que es básicamente, ¿te contaron los resultados del estudio anterior? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿se han hecho algo con los resultados? Incluso cuando las respuestas de favorabilidad se ha hecho algo, simplemente el haberlo contado y el haberlo compartido ya marcaba una diferencia. Si, por supuesto, se había hecho algo, la diferencia se disparaba. ¿Vale? Por tanto, preguntar, escuchar y contar lo que se va a hacer. Yo creo que ese sería un poco mi mensaje de cierre. Pues fíjate que al hilo de lo que estás... Ah, sí, perdona, Fran. No, también por aportar a esa cuestión que planteabas de cómo podemos medir el compromiso. De nuevo, insisto en mi visión muy romántica y poco científica del compromiso, porque efectivamente creo que es muy difícil de medir, porque lo considero algo de un valor tan diferencial y es lo más profundo y lo más valioso que te puede dar una persona, que es difícil de medir. Entonces, yo también aquí, por aportar algo, que no sé cuánto de útil puede ser en general para otras organizaciones, pero yo creo que también hay competencias, niveles altos de ciertas competencias que se pueden medir, son buenos indicadores de que hay compromiso, de que en la organización hay un buen nivel de compromiso. No estoy hablando de medir el compromiso de una persona concreta, sino decir, es una organización en la que florece el compromiso, es una organización comprometida. Bueno, pues hay algunas competencias que, a mi juicio, denotan un alto nivel de compromiso general, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir, perdonadme un poco que dé una vuelta, pero voy a decir algo que seguramente ninguno de los que nos están escuchando han oído, que es eso de que estamos en una era de constante cambio, ¿vale? Prácticamente nunca lo hemos oído, ¿no? Bueno, pues es verdad, cualquiera que dirija una compañía, un negocio o cualquier emprendedor, pues sabe que los negocios y las organizaciones nos tenemos que adaptar continuamente. O sea, nos ha tocado vivir unos tiempos en los que, para bien o para mal, tenemos que ser muy adaptativos. Y para eso tenemos que contar con personas abiertas al aprendizaje de nuevas competencias, flexibles para asumir los roles y los retos, las responsabilidades que vayan surgiendo, resilientes ante las 1000 dificultades que se nos van a plantear con cada reto que vayamos asumiendo, positivas, con pensamiento crítico, porque, insisto, el líder tiene que tomar decisiones muchas veces que va a condicionar la vida de muchas personas y no hay nada peor que sentirte solo ante las decisiones. El pensamiento crítico, el aportar tu visión, eso también denota compromiso. La creatividad para aportar ideas, para salirte de la caja y ofrecer nuevas soluciones. La resolutividad, te encuentras dificultades en el día a día y tienes que ser resolutivo. Entonces, altos niveles de adaptabilidad, altos niveles de pensamiento crítico, de creatividad, de resolutividad, para mí, de learnabilidad, de aprendizaje, o sea, de capacidad de aprender. Para mí, esas son competencias que se pueden medir, que hay medidores, y que, bueno, es una forma indirecta, vamos a decir, de medir el compromiso. Para mí es... Antes hablaba del poder transformador o de que para que el compromiso tiene que haber transformación para el compromiso. Bueno, pues para mí es imposible que una compañía tenga éxito
digamos, en la adaptación y en la gestión de los cambios, de la transformación que requiere los contextos, el entorno BANI en el que vivimos actualmente, es imposible sin compromiso, por lo menos en un nivel de compromiso alto, porque todos esos extras que estamos hablando, resiliencia, adaptabilidad, adaptarte a los diferentes roles que te vayan planteando, aprendizaje continuo, etcétera, eso, resolutividad, creatividad, todo eso no está pagado. Es que no hay salario que lo pague. No se puede exigir. Eso es alguien que te lo entrega voluntariamente, porque es un plus mucho más allá de cualquier descripción de un puesto. Esa es mi visión. Entonces, bueno, pues digamos que para mí, si medimos esas competencias y aisladamente, o sea, de forma aislada con herramientas que existen y nos da un nivel alto, quiere decir que en esta compañía hay un buen nivel de compromiso. Es que estar comprometido no es decir, o ver en una empresa, en una encuesta, oye, este dice que está comprometido, que está a gusto, que se siente bien, que tal. Es demostrar que estás a gusto. ¿Cómo se demuestra que estás a gusto en una compañía? Pues a lo largo de tu desempeño profesional y en un montón de momentos y de momentos que además se asocian a procesos propios también de gestión de recursos humanos. Yo por finalizar, os contaría que incluso, por ejemplo, la adhesión a un paquete de retribución flexible también es una muestra de si una persona está alineada con lo que la organización y aprecia lo que la organización le recibe, pero imaginaros, leer una nómina cada vez es más complejo. Si tú acompañas al empleado a entender su nómina, seguramente te acabará comprando un producto que le va a ahorrar dinero. El problema muchas veces es que con esto no se les acompaña, y a lo que quiero decir es en los momentos en los que lo necesitan. Hay que escucharles, como decía Sergio, hay que hacerles las buenas preguntas y hay que darles la información que necesitan. El compromiso es riego. Si riegas, florece. Y ese riego no es puntual, hay que hacerlo a lo largo de toda la vida del empleado en la organización y además aprender a hacerlo, ojito, en tramos cortos. Porque el compromiso para toda la vida sabemos que se ha olvidado, que el talento es lo que es, que tiene mucha más volatilidad y eso es una parte que no hemos comentado en esta sesión, que a lo mejor es objeto de otra, es cómo trabajar ese compromiso, lo que digo, en distancias cortas y con profesionales que a lo mejor no tenemos en la organización, sino que trabajan en red con nosotros. Que eso también es una vertiente interesante, pero que la dejo para otra charla, que da para mucho. Yo me quedo con un montón de preguntas aquí. Nuestros asistentes han estado un poquito... mira, ves, es que yo creo que se han quedado con la boca abierta directamente, porque estáis aquí todos desde el principio, ¿ves? Y sí, y hablan, mira, tenemos una pregunta de Mariluz, que además lo dice muy interesante lo que estáis contando. Y dice, claro, habla del problema del ego. Desde vuestra experiencia, ¿nos podéis dar algunos buenos tips para que nos ayuden a las empresas y el sector de recursos humanos haga cambios para que la humildad presida la propia gestión de recursos humanos y el proceder de los líderes? Porque es verdad que el principal problema del liderazgo es el ego. Y eso está en todas las capas o segmentos del liderazgo. Da igual arriba, en medio o abajo, te lo encuentras y mucho. Yo voy a dar una solución, yo voy a dar una respuesta que es una solución utópica. Ya. Pero que es la misma que le daría a muchos políticos como solución. Uy, madre. No abras ese melón, por Dios. No me voy a posicionar, creo que es algo que adolece en general la clase política. Para mí, la humildad es algo que se puede aprender y no hay mejor humildad que pegarte un batacazo, un buen batacazo. Bueno, lo estaba pensando, digo, la mejor humildad es una buena torta de la vida. A mí, de verdad, esto, yo lo escribí hace poco en un post, yo cada vez que hablo del compromiso casi se me quiebra la voz y se me ponen los ojos vidriosos porque es algo que he aprendido con la experiencia de la vida. Sí. Yo, bueno, pues en un momento de mi vida tuve un batacazo en la época de la crisis financiera que todos recordamos hace unos años, un batacazo muy serio que quebró, fue un punto de quiebre en mi vida a nivel personal, profesional, económico, de todos los ámbitos. Y eso, digamos que eso fue un punto donde aprendí a ser humilde. Es verdad que antes creo que Sergio mencionaba que, no sé si fuiste tú, Maite, que sería bueno pues desarrollar talleres en los que se trabaje la humildad del líder. Para mí no es una competencia, es una cualidad
absolutamente necesaria. Creo que seguramente al no ser una competencia es algo complicado de transmitir, porque es una cualidad, es algo, no tiene por qué ser innato, pero tiene que ser aprendida. Yo abogaría por ofrecer algún tipo de talleres prácticos en los que se trabaje, sobre todo se conciencie de lo importante, porque es que lo principal para querer transformarte y cambiar es ser consciente de que necesitas esa mejora y seguramente si hacemos una encuesta a todos los profesionales que tienen un rol de líder y hacemos una encuesta y les preguntamos cuáles son las principales cualidades de un líder, yo creo sinceramente que muy pocos dirán que la humildad es una cualidad importante y sin embargo para mí es la más importante, la que marca la diferencia, la que inspira, la que proyecta pues un halo de cercanía, de vínculo emocional y al final la que genera ese compromiso. Entonces, honestamente no sé muy bien cómo trabajar la humildad, porque en mi caso ha sido pues, algo vital, una experiencia que como tal pues, fue transformadora y me hizo cambiar la percepción de la vida. Pero bueno, la verdad es que es una magnífica pregunta que para mí tiene una respuesta bastante utópica, que es pues, exponer a los líderes a que se peguen un buen batacazo y aprendan de la situación. Sergio, más allá del batacazo, ¿hay esperanza de aprender a ser humildes sin eso, sin la torta grande de la vida? Yo como un tip rápido, los batacazos en muchas empresas, muchas veces la gente o no los reconoce o los esconde o peor, los vende como si fueran éxitos. Entonces, la gestión del error es súper compleja, pero si un tip fácil, yo sería que se les vea a los líderes en las aulas. Que se les vea a los líderes en las aulas. Que reconozcan que no lo saben todo, que todavía les queda por entrar. Tony Segarra, yo no sé si le conocéis, Tony Segarra es seguramente el creativo español más premiado. Sí. Se le consideró, creo, el mejor creativo publicitario del siglo XX y es el único español que aparece en los 100 Top Creative Mind. Él dice que se hace como 2 o 3 cursos de creatividad al año. Tony Segarra. Por tanto, yo cuando hablo con líderes y me dicen, no, es que tenemos que formar al equipo y tenemos que formarlos en esto, Iván, y tú vas a venir, ¿no? Dice, no, yo no. Bueno, claro, como tú ya has llegado, ¿no? ya no lo necesitas. Entonces, lo que es importante es crear una cultura donde los líderes estén también en ese discurso de aprendizaje continuo, se les vea en el aula. Nosotros montamos un proyecto muy bonito de reverse mentoring, de mentoring inverso, donde poníamos a chicos jóvenes haciendo de mentores, de senior managers, y eso es muy potente, no solo para las 2 personas implicadas, sino para la audiencia, para los que lo ven, diciendo, oye, ¿qué hace el becas en el despacho del gran jefe? Pues mira, es que le está enseñando cosas que él no sabe, porque tienen campos de conocimiento compatibles. Vale, entonces yo iría, mi respuesta a la asistente sería ese tipo de cosas, que se les vea en las aulas y admitiendo que no lo saben todo. Y yo estoy sufriendo porque estamos fuera de tiempo y no sé si hay más preguntas. Ya terminamos, pero no quería dejar pasar la ocasión eso de contestar esta pregunta. Para mí ha sido un placer, de verdad que me quedo con muchas preguntas. Y el mejor barómetro, aquí sí que mido, es que las personas han estado conectadas hasta allá y atentas. Gracias de verdad por darle una perspectiva un poquito diferente y sobre todo mucho más, como decía al principio, más terrenal, más factible de lo que significa el compromiso hoy en día. Que es posible conseguirlo, pero que hay que regarlo. Hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que cuidarlo. Para los románticos, pues como se hace en el amor, en la pareja, y para los más escépticos, agnósticos o lo que sea, oye, pues con datos. Y para eso están todas las encuestas, estudios, KPIs e inteligencia artificial que podamos aplicar. Pero la respuesta es que sí, que vale la pena invertir en compromiso. Mil gracias a vosotros por compartir, Fran y Sergio, vuestro tiempo y vuestro conocimiento, y gracias a todos los que nos han seguido. Os enviaremos la grabación y una nota de resumen de esta sesión. Gracias y que tengáis un buen fin de semana. Y a los madrileños, vestidos de chulapos y disfrutarlo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me he quedado con muchas cosas que decir, pero habrá que organizar. Pues nada, pues haremos otro. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por compartir. Un abrazo. Hasta luego. Vosotros. Hasta luego.